voy a hablar con Gustavo Noriega, que lo conocemos por periodista especializado en cine, pero tiene una formación como biólogo y ha trabajado también como investigador científico y en el INDEC, que es el Instituto Argentino de Estadísticas, y entonces aportó durante la pandemia una mirada muy interesante al análisis de los datos. Cuando los periodistas no estaban viendo más que la cantidad de casos diarios, Gustavo, junto con otros tuiteros, nos ayudó a entender las curvas. Dimos un curso que está disponible en la dirección que le dejamos y tuvimos al cierre esta charla que le compartimos. Bueno, Gustavo Noriega, vos como especialista en biología, te dio un conocimiento del tema de los estadísticos que la mayor parte de la humanidad no tiene. ¿Qué aprendimos de la pandemia para reconciliarnos con los datos? Bueno, lo que aprendimos es que los datos son fundamentales. Tenemos una situación de emergencia universal y básicamente tenemos que saber cómo son las cosas. Y las cosas se saben a través de los datos, y datos confiables que tienen que dar los distintos gobiernos y que tienen que ser analizados por gente más o menos experta como para hacer una cosa intermedia. Me parece muy importante el funcionamiento de una especie de comunidad en la cual algunas personas saben leer algunos datos y saben transmitirlos. Y me parece que en Argentina se dio un caso extraordinario en ese sentido, que es el famoso episodio de Fede Tiberti y Mauro Infantino, porque lo que estaba pasando era lo siguiente: el gobierno daba información cruda, muy buena, todos los datos crudos, absolutamente bien, y muy mal procesada. El informe diario era muy incompleto, muy torpe, feo estéticamente, y lo que hicieron estos chicos, Fede Tiberti y Mauro Infantino, fue tomar los datos crudos y trabajarlos por fecha de contagio, fecha de fallecimiento, provincia, y generaron un lugar donde el tercer escalón, que es un consumidor final, por decirlo de alguna manera, que le interesan estos datos, pudiera acceder a esos y decir, a ver cómo es La Rioja por fecha de fallecimiento, y hace clic y le aparece. Ese rol intermedio que en particular en este caso jugaron Fede Tiberti y Mauro Infantino, lo podrían haber jugado el periodismo, lo podría haber jugado algún tipo de instituciones, el gobierno. Yo creo que al gobierno hay que agradecerle que meta los datos crudos y no meta lío después, y que no los tergiverse. Pero si alguien se ocupa de esa etapa intermedia, de que esos datos crudos sean legibles y analizables por cualquiera, ahí tenemos un adelanto extraordinario. Me parece que por ahí va la cosa. Y quizás no sea el gobierno el que tenga que hacer eso, que sean terceros particulares. Digo, lo de las redes ha sido extraordinario en ese sentido, ¿no? Gente que se pone a hacer estas cosas porque sí, porque le gusta el conocimiento. Hay como un espíritu comunitario que quizás no era la solidaridad que habían pensado que iba a pasar, porque esta es una solidaridad que pide rendición de cuentas, lo cual es una solidaridad, no la solidaridad boba de lo que me pidas hago, sino es, mira, tenemos estos datos. ¿Cuánto aportaron las redes en este chequeo cruzado? Para mí fue fundamental, fue un espacio de conversación que no había sucedido nunca. Ojo que también las redes jugaron un rol de pánico que no se jugó en la gripe A. ¿Vos pensás la gripe A en el año 2009? Con las redes. Que no teníamos Twitter y no teníamos WhatsApp y no teníamos teléfonos inteligentes para mandar videos extremistas. El hecho de que nosotros hayamos vivido esta pandemia como si fuera la gripe española, que mató al 10% de la humanidad, y no como la gripe A, me parece que tiene que ver con eso, que fue un caso más severo y preocupante de la gripe A, más redes sociales, que amplifican el miedo, amplifican la histeria y amplifican el miedo. Y también amplifican
los esfuerzos por entender, por ocupar un lugar distinto del discurso oficial, hegemónico, que uno pueda poner en cuestión lo que viene desde los gobiernos con los distintos intereses. O sea, es muy complejo, no es la panacea, pero también puede llegar a ser un factor de agudización de todo, ¿no? Eso es otra de las cosas que hay que terminar estudiando cuando sepamos dentro de un año o dos exactamente qué pasó, porque todavía estamos medio en ascuas al respecto, el rol que jugaron las redes sociales, cómo pesa lo positivo y lo negativo. Ahí tenía dos cuestiones que me interesan particularmente porque vos tenés una cuenta activa, sos un personaje muy activo en el Twitter y eso generalmente también tiene su lado negativo, pero ¿cuánto impactó en tu desarrollo estas cuentas hostiles y con cuántas cuentas académicas locales interactuaste? El nivel de agresión no fue tan... Estoy muy curtido, hay que decirlo, y no me importa demasiado. Soy muy adicto a silenciar a la gente que viene solamente a agredir, entonces no sentí que hubiera una hostilidad mayor a la del promedio, digamos. Y lo que sí sentí es que había mucha gente ávida de compartir un punto de vista distinto, digamos, ¿no? Y no solo se generó una cosa de que yo les compartía mi conocimiento, sino que me compartían a mí, como que encontraban ahí un lugar para compartir cosas, ¿no? Me decían, mira este artículo, mira lo que está pasando en Tanzania, mira lo que está pasando en Suecia, y así, esto te va a interesar. Pero la gente que no conozco, más que como usuario, digamos, ¿no? Eso fue muy, muy, muy enriquecedor. Y me preguntabas de contactos académicos, cero. Nadie me prestó atención. La Fundación ALEM, desde el radicalismo, por ahí fue la más receptiva. En el último informe destacaron el laburo de Fede Infantino y me mencionaron a mí. Había como un lugar así de prestar atención, pero no sistemático de ningún organismo no partidario, digamos, ¿no? Te había hecho las dos preguntas juntas porque creo que tiene que ver con esta idea de que dato agota discusión. Porque vos podés discutir pareceres, pero cuando vos aportás un dato y ese dato además es irrefutable, ahí sí empieza esta duda, ¿no? Esta cuestión de que no es solo interpretaciones, a veces es fotografías de una realidad. Este periodismo acostumbrado a opinar o a ensalzar, ¿puede incorporar esta variable de datos? ¿Crees que esto puede hacer que se empuje algo que estaba como muy, muy, muy reaccionario a un cambio de incorporar otros datos y otras herramientas para el periodismo? Esa imagen del conductor de noticiero que cuando vuelve el informe de un homicidio dice qué barbaridad, hay que desterrarlo, digamos, ¿no? Hay que dar la información y en todo caso, si tenés un analista, decir por qué pasa lo que pasa, pues nada más que eso. O sea, la posición moral del periodista es medio irrelevante, o sea, la puede desarrollar en un montón de lugares, pero tiene que haber un lugar de información pura, donde está el dato, donde están las cosas que se saben, que hay que generar una masa de periodistas que preguntan datos, no preguntan ni sensaciones, ni buscan repudios, ni adhesiones, sino simplemente cómo fue, cuántos son, cómo era el año pasado, cómo piensa que va a ser el año que viene, pero no necesariamente números, pero muchas veces números, los periodistas son tan refractarios, ¿no? Fíjate que la cantidad de muertos que tenemos al mes de noviembre por coronavirus, que ronda los 36.000, son más o menos los que tenemos todos los años por enfermedades de vías respiratorias. Uh-huh. Con lo cual ya haber puesto esa comparación desde el inicio, yo creo que también hubiera evitado mucho miedo. Pero me pregunto si ese miedo no era también una herramienta de control político y por lo tanto se dejó en la impresión de lo que significaba antes que en la comparación del dato. No necesariamente todo lo que te diga el gobierno va a ser mentira o malintencionado, pero el rol del periodista básicamente no es repetir lo que te dice el gobierno.
O sea, yo vi cuentas de periodistas científicos que retuiteaban el informe que estaba linkeado en una página. Yo no lo puedo creer, digamos, no hay, sin agregarle sin ningún IVA, ¿viste? Sin ningún valor agregado. Y sin cuestionarlo, jamás. O sea, el discurso que venía, el discurso que se aceptaba. Y eso creo que ha sido, en parte del periodismo científico, gravísimo, pero en el periodismo en general me parece que hubo un eco, en más de un momento hubo un eco Malvinas, ¿no? Que lo sentimos varios en el sentido de que no se podía objetar nada, de que teníamos que tirar todos en la misma dirección. Y me acuerdo un periodista muy conocido que lo primero que dijo cuando estábamos todos asustados fue: no es momento de librepensadores. Entonces cuando vos tenés la idea de que no es momento de librepensadores, wow. a los 8 meses no puedes decir, che, qué macana, salió todo mal. Porque por ahí 4 o 5 librepensadores ponían en cuestión el discurso y te hacían ver las cosas de una manera distinta. Nunca no es momento de librepensadores. No, y de hecho creo que eso es un cambio también de época, porque sin llegar a la idealización de las redes y que nos harán libres y que ahora tendremos toda la verdad, lo cierto es que al expandir los parámetros de la discusión y que no sea la discusión solamente en este cenáculo de invitados a las conferencias oficiales, sino que las preguntas relevantes estén afuera, también de alguna medida pone en cuestión, bueno, de hecho vinieron los cuestionamientos del cambio de metodologías de medición desde afuera. Imagínate qué hubiera pasado si esta cuestión lo hubiéramos tenido con la inflación en los años anteriores, por ejemplo. Claro. Sí, no, con un país con los antecedentes que tiene Argentina es tremendo eso, ¿no? Y además el discurso oficial tenía mucho de estamos ganando y si no, tenemos que actualizar 3.000 muertos, eso es porque somos geniales. Cuando es algo que pasó en todos los países y uno podía defenderlo de manera... pero de nuevo éramos el ejemplo del mundo, porque contábamos de una manera que no sé cuál era, que era distinta de la anterior. O sea, siempre todas las subidas de las dificultades es para adelante. Y ahora cuando los números indican que la gestión ha sido realmente mala, en el sentido de que hubo un costo enorme para resultados muy parecidos a los de otros países, ya no se habla de eso, sino se habla de la vacuna, ¿no? Como que hay un cambio de eje. También con la misma idealización y sin datos y sin pedir datos, o sea, con el mismo espíritu. El periodismo nuevamente hace lo mismo. El periodismo está haciendo con la vacuna lo mismo que hizo en marzo con la cuarentena. Aceptarlo y no cuestionarlo y no investigar y no preguntar por datos. Es muy, muy impresionante eso. ¿Qué consejos le podrías dar a un periodista que le empieza a hacer ruido esta cosa de decir, ay, por ahí tendría que pensar en un poco más de datos, a un periodismo un poco más empírico, un poco más fundado? Sí, en cada hecho hay que pensar justamente cómo se puede cuantificar y de qué manera está solventado cada una de las cosas que dicen. Y que, por empezar, un ejercicio de despojamiento de su importancia personal. Lo que él piensa y lo que él siente no es tan importante. Tiene que entender exactamente qué es lo que está pasando. Que a él le genere indignación o euforia, que lo comente con sus amigos. En su ejercicio de periodismo, lo mejor es que trate de entender qué es lo que está pasando. Y en una enorme mayoría de los casos, lo que está pasando se resuelve con datos, digamos, ¿no? Si vas a hablar de la toma de terrenos, de la composición de la Suprema Corte de Justicia, o de una enfermedad que se disemina por todo el mundo, tenés que buscar los datos, los antecedentes, las posibilidades de que sean distintas las cosas, qué grado de certeza tenés del discurso que viene desde arriba, qué otra fuente de información podés tener. Después, si querés comentar con tu mujer, con tus amigos, que eso te indigna o que te genera una alegría incontrolable, ese espacio es tuyo, pero el del periodista es otro. O en las redes mismas, si querés en tus redes puedes hacer. Claro. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias por ver hasta acá el video. Los invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos los comentarios porque nos ayudan también a pensar otros temas que podemos charlar con especialistas que nos ayudan a ver las cosas de una perspectiva diferente.